Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En el tenue vestíbulo de la mansión, Cáncer sostenía con fuerza en la mano la carta de su madre. El tío Ertugrul le dijo: «Solo una madre entiende el estado de una madre, incluso la destinada ha cometido errores por sus hijos. La maternidad de los destinados me ha dado fuerzas. Necesito leer la carta de mi madre», pensó Cáncer. Abrió la carta, las palabras Cemilim, Micán, hijos míos. Lastimó su corazón. Cuando Cian vio el rostro pálido de Cáncer, dijo: «¿Qué pasó, Rosa mía?», preguntó, ansioso. «He leído la carta de mi madre. Ella quiere reunirse con nosotros», dijo Cáncer, con la voz temblorosa. Cian dijo: «Habla con tu hermano, hagas lo que hagas, estoy contigo», abrazándolo. Cáncer fue a la habitación de Cemil. «Hermano, he leído la carta, mi madre nos llama», dijo. «Jamil, enojado, no hables de esa mujer. Mi padre se derritió por culpa de ella, murió», dijo. «Traté de ser tanto un hermano como un padre para ti, no podía permitírmelo, Daga. Tienes razón, él está enojado y yo también, pero quiero saber por qué se fue», dijo Cáncer. Cemil dijo: «Ella no es una madre como tú, no nos merece, deja este asunto en paz», dijo. Cáncer dijo: «Pero hermano, sabes por qué se fue, ¿verdad?», él preguntó. Cemil dijo: «Lo sé, pero ya es suficiente, no lo manipules todavía», dijo, saliendo de la habitación. Cáncer quería ir tras él, pero Cian dijo: «Tu hermano no tiene que sentir lo mismo. Si quieres reunirte con tu madre, esa es tu decisión, no te dejes influenciar por nadie», agregó. Cáncer abrazó a Cian y se fue a la cama por la noche. Su corazón estaba confundido con añoranza y enojo. Metin, en el jardín de la mansión, mirando la mansión en la oscuridad, dijo: «Estás lejos de tu amada mansión destinada. Te enterraré y luego disfrutaré en esta casa», murmuró, con un fuego de venganza. Cian se acercó a él. «¿No has estado durmiendo, Metin?», él preguntó. Metin dijo: «Estaba pensando en nuestra madre». «¿Tú también?», dijo, sus ojos brillaban fríamente. «Engin enterró a Nusret en el cementerio de huérfanos», dijo Cian. Metin dijo: «Actuaste solo de nuevo, no me saltes más, estoy aquí», dijo. Cian dijo: «Está bien, querida», pero la actitud de Metin lo inquietaba por dentro. «Es bueno que Mukaddera no sea el mismo, de lo contrario habría querido enterrar a Nusret en el cementerio familiar», dijo Cian. Cuando Metin escuchó esto, dijo: «Todos reciben lo que se merecen», con una sonrisa astuta. Sinem, en la cocina de la mansión, mientras peinaba el cabello de la mía, llegó el mensaje: «Has peinado maravillosamente el cabello de nuestra hija, esposa mía, haz el mío también», dijo, riendo. El mío dijo: «Mamá, ¿cuándo te vas a casar?». «Quiero una boda», dijo. Metin dijo: «Deja que tu abuela salga del hospital, tendremos una boda épica en idiomas». Sinem fue al baño, pensando en las interminables demandas de Metin. «¿Qué quiere de mí?», dijo, para sí mismo. El mensaje de texto fue enviado a Sinem desde el teléfono de Melí. «Sorpresa, un mensaje de tu amante». Él envió un mensaje de texto. Sinem no abrió el mensaje, no respondió. «El mensaje me está poniendo a prueba», pensó, dudosa. Sinem recordó la cercanía de Metin y Esla. «Tengo que decírselo a Cian», dijo, pero su miedo pesaba más que ella. Mientras tomaba aire en el jardín de la mansión, Metin se acercó a él. «El médico dijo que descansara. Este bebé es importante para nuestra familia», dijo Cáncer. «Mi madre dio su vida por su nieto. Dile a Gulsum que haga lo que necesite», agregó. «Estoy bien», dijo Cáncer, pero los modales fríos de Metin lo inquietaron. Sinem vio a Cáncer. «Está bien?»,
Rosamia, ¿qué opinas? Él preguntó. Recibí una carta de mi madre. Abby no quiere, no sé qué hacer, dijo Cáncer. Tu hermano ha pasado por muchas cosas, pero mira lo que dice tu corazón, dijo Sinem, consolando. Mi corazón cambió cuando me convertí en madre. Tengo curiosidad por ella, dijo Cáncer, entre lágrimas. Engin vino a la compañía con Esla. Serás mi esposa esta noche. Esla, ¿tenemos prisa? Dijo. Esla, todo sucedió tan rápido que mis manos se enredaron en mis pies, dijo nerviosa. Engin dijo, no pudimos tener una boda mientras estabas en el hospital, pero te prometo que, cuando te den de alta, tendré una boda digna de ti. Metin planeaba aislar a Cian a través de Engin manipulando a Sila. Mientras Cian y Metin estaban en su habitación, Engin y Esla vinieron. Hemos venido a dar la feliz noticia. Él dijo, basto. Metin dijo, felicitaciones, mi sonrisa ha arruinado las noticias, con una sonrisa astuta. Cian, hoy? ¿No es repentino? Preguntó, sorprendido. Engin dijo, no tiene sentido esperar más. Tendremos una gran boda cuando el destinado sea dado de alta. Esla dijo, Cian, quiero que Cáncer sea mi testigo de la boda. ¿Está bien? Dijo. Cian dijo, claro, hablaré, pero sospechaba de la apresurada decisión de Engin. Tu boda ha llegado en el momento equivocado, pero es lo mejor, decía el texto, ocultando sus planes. Cáncer estaba parado a la cabecera de la cama del destinado en el hospital con una flor en la mano. Destinada, cometiste errores para proteger a tus hijos, pero luchaste con la maternidad, dijo. Nunca pensé que algún día te lo agradecería. Si vuelvo con mi madre, será por ti, agregó. Cáncer estaba decidido a hablar con su madre. Quería averiguar el motivo de su abandono. Cemil dijo, esa mujer es mala, nos dejó por otro hombre, no entrevistes, dijo, enojado. La extrañé cuando se convirtió en madre, quiero saber por qué se fue, dijo Cáncer, entre lágrimas. Cian abrazó a Cáncer, no cometo errores mientras esté contigo, mi rosa, dijo. No los pondré a usted ni a nuestro hijo en peligro debido a mi ambición, prometió. Cian estaba digiriendo la noticia que se enteró en la comisaría. La mujer que disparó a mi padre saldrá de prisión mañana, dijo. Le haré pagar el precio, pero, puñal, no haré nada estúpido, dijo, resueltamente. Para provocar a Cian, Metin dijo, Esla, consigue la firma de Engin, quiero que deje en paz a Cian. Esla dijo, sí, pero su conciencia estaba perturbada, no quería traicionar a Engin. Deberíamos aislar a Cian, debería dejarlo solo para mi venganza, pensó Metin. Sinem notó las miradas sospechosas de Metin y Esla. Debería contarles los planes de Cian Metin, dijo. Pero su miedo le estaba haciendo callar. Pensó, se avecinan grandes males. La boda de Engin y Esla se llevó a cabo con una ceremonia simple. Testificaron Cian y Ancer. Cian le dijo a Engin, ¿por qué tenías tanta prisa? ¿Por qué te casaste con una chica de la que sospechaba? Dijo. Engin dijo, amo a Esla, no quería esperar, pero la sospecha de Cian estaba creciendo. Cáncer le dijo a Cemil, por favor, dime qué dice la carta. Él rogó. Cemil dijo, tu madre nos molestará, no dejes que esa mujer entre en nuestra vida. Dijo, resueltamente. Pero voy a ser mamá, lo extraño. ¿Por qué se fue? Quiero saberlo, dijo Cáncer. Metin planait à bas distanciar, à engin de Cian usant d'eau, et c'est là. Sinem sintió el lado oscuro de Metin. Metin es más peligroso cada día, pensó, con miedo. El fuego de venganza de Metin apuntaba a Cian y Cáncer y avanzaba hacia el desastre.